continuar con la enseñanza acerca del libro de Apocalipsis, ¿no es cierto? Vamos a seguir en la parte 4 de Apocalipsis y vamos a ver en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, Cristo quita los sellos de la profecía. En el versículo 1 describe al Padre sosteniendo el libro completo del Apocalipsis, con 6 sellos sobre él. En su mano derecha, en este punto, el libro, en realidad un rollo o pergamino, está aún sin abrir, sellado, cerrado. Ahora note, y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito, por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. El 7 es el número completo para Dios. Y, por supuesto, el libro también estaba completamente sellado. Esto quiere decir que el significado de la profecía ha permanecido oculto de la vista, no disponible a la humanidad, ni siquiera ha sido posible leerlo correctamente en la secuencia apropiada, mucho menos entenderlo. Aquí está la descripción. Y vi a un ángel fuerte predicando en alta voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro, ni aun mirarlo. Y yo lloraba mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo, según el versículo 2 del 4, ¿no es cierto? El relato revela que nadie está calificado para abrir el libro. Si tan solo los hombres simplemente le creyeran a Dios, no habría habido tantos hombres a través de los siglos dando sus interpretaciones de una profecía que no puede ser posiblemente entendida, como Daniel, que registró una profecía que no entendió. Juan tampoco pudo comprender esta profecía. Él realmente lloró porque no veía manera alguna de abrir el libro, según el versículo 5. En este punto, cuando Cristo, solo Cristo, no alguien ser humano, está estimado digno de quitar los sellos del libro, entiende esto, la interpretación del libro de Apocalipsis no es la interpretación de la iglesia, de Dios restaurada o de alguna persona dentro de esta, incluyéndome. Ningún hombre es capaz de abrir una sola profecía de este libro. El libro de Apocalipsis ha estado disponible en español desde que la versión Reina Valera fue traducida del griego original en 1569. Así, en la superficie, este es un punto difícil de entender porque, por supuesto, muchos han abierto la Biblia en ese libro y han leído todos sus 22 capítulos, pero ellos no lo han entendido correctamente porque no han creído al capítulo 5, que Jesucristo es la única autoridad para quitar los sellos del libro. Infinitas interpretaciones que difieren, compiten, son ideas por los hombres y crean mucha confusión. Han flotado por casi 2000 años. Los novelistas populares modernos solo han empeorado las cosas. No se confunda acerca de que es el único que puede abrir el libro para un entendimiento correcto. Recuerde, el libro de Daniel es una acompañante de todas las principales profecías de Apocalipsis y su libro fue sellado hasta el fin de los tiempos, dice Daniel 12:9. Cristo revela el significado de esta profecía. Y vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono.
Apocalipsis 5:7. Los 24 ancianos son explicados. Notemos algo más sobre los 24 ancianos y aclararemos, ¿no es cierto?, un malentendido que ha existido acerca de quiénes y qué son. Primero, lea las referencias adicionales del capítulo 5. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua y pueblo y nación, y nos has hecho nuestro Dios reyes y sacerdotes. Reinarán sobre la tierra, versículo del 8 al 10. Algunos dicen que los 24 ancianos son tomados de seres humanos salvos. Esta idea viene de una mala traducción de la palabra, escrita en cursiva. Esas palabras deben ser reemplazadas por las palabras entre corchetes. Vea la versión Reina Valera contemporánea y también la Biblia de las Américas. Ambas la traducen correctamente. Esos ancianos son seres espirituales creados por Dios para que sean sus consejeros. Ellos probablemente fueron creados antes de la creación física, junto con los querubines, Miguel, Gabriel, Lucifer, quienes se convirtió en Satanás, los serafines, los 4 seres vivientes y los billones de otros ángeles, confirme en el versículo 11, que servían a Dios. Es imposible que los 24 ancianos sean santos resucitados. Jesús dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Juan 3:13. Solo cuando Cristo regresa a la tierra le será dada inmortalidad a los cristianos. Primera de Corintios 15:23. Los 24 ancianos gobiernan con Dios en el cielo. Tienen un papel de consejero para Él. Los santos resucitados gobernarán sobre la tierra. Apocalipsis 24, Mateo 5:5, Daniel 7:27. Aunque la visión que vio es abierta en el cielo, esta refleja eventos que ocurrirán sobre la tierra. En el capítulo 6, los sellos son abiertos. Ahora llegamos al críticamente importante capítulo 6 y él comienza de la remoción uno por parte de Cristo de cada uno de los 7 sellos. Primero, entienda de nuevo que comenzando con el capítulo 6, la apertura de los 7 sellos abarcan los próximos 15 capítulos del libro, pero debido a que el capítulo 6 explica 6 de los 7 sellos, obviamente ellos no reciben individualmente una gran cantidad de espacio. El séptimo sello es tan importante y tan multifacético que Dios le ha dedicado mucho espacio a su explicación completa. La mayor parte del resto del libro está dedicado solo al séptimo sello. Esta es otra clave para entender el libro completo. El mundo ve el Apocalipsis como un mensaje místico y un críptico de condenación. Los primeros 4 sellos son representados por 4 jinetes sobre 4 caballos de diferentes colores. Desde luego, mucho se ha dicho y escrito sobre ellos.
pero los cuatro jinetes del Apocalipsis, como se lo menciona comúnmente, son aún vistos como horrorosos, misteriosos e inexplicables, que serán desencadenados sin advertencia sobre el mundo. Para entender claramente el primer sello del Apocalipsis 6.2, debemos aceptar un hecho básico. Recuerde, el término griego apocalipse significa simplemente revelación. Así que expliquemos ahora lo que ha de ser revelado los 7 sellos. Leeremos la descripción de cada sello antes de discutirlo. Recuerde, Dios quiere que sus siervos, los sabios, entiendan. El primer sello, falsos cristos. Examinemos ahora el primer sello. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Versículo del 1 al 2. Lo que Juan registra en este escrito es símbolos. Él no habla en lenguaje claro. Es imposible entender estos símbolos al simplemente volver a leer Apocalipsis 6 una y otra vez hasta que el significado correcto de alguna manera aparezca en su cabeza. Es absolutamente crítico reconocer que una lista infinita de interpretaciones humanas está disponible sobre lo que es este caballo y los otros representan. Pero una vez más, la Biblia interpreta a la Biblia. Debemos permitirle a Cristo que explique lo que Él está abriendo. Nadie más tiene autoridad para hablar de lo que Dios le dio a Cristo y le autorizó a revelar. Cristo interpreta o revela el significado del caballo blanco. Recuerde que sus discípulos le preguntaron en Mateo 24, ¿cuándo serán estas cosas? La destrucción del templo, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Versículo 3. Entienda que Cristo está hablando tanto en Mateo 24 como en Apocalipsis 6. Él está abordando las mismas preguntas en ambos capítulos. Él responde a sus discípulos, ¿no es cierto?, listando en secuencia y en orden de tiempo los eventos y las tendencias que precederán al fin de la era y por lo tanto a su venida. Nótese ahora que hay un paralelo exacto entre Apocalipsis 6, versículo 1 y 2, y Mateo 24, versículos 4 y 5. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, ¿no es cierto? Y a muchos engañará. Esto es correcto. Cristo advirtió que muchos serán engañados por aquellos que dicen representarlo, y no pocos. En el caballo blanco que Juan describe, representa falsos cristos. He aquí la prueba. El que está sentado sobre este caballo es en realidad una falsificación del verdadero Cristo y una falsificación de su segunda venida, descrita en Apocalipsis 19, del 11 al 16. Ahí el verdadero Cristo empuña una espada aguda de 2 filos, mientras que el falso Cristo está representando como llevando un arco. No pase por alto esta diferencia crítica. Aquí está una descripción parcial del verdadero Cristo, regresando en gran poder y gloria, aunque sí se le muestra
cabalgando en un caballo blanco, el resto de la descripción es muy diferente. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgaba y pelea. De su boca sale espadas agudas para herir con ella a las naciones, y él las regirá con barra de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Versículo del 11 al 15. Considere por un momento la mayoría de aquellos estudian Apocalipsis creen que el caballo blanco del primer sello ilustra el verdadero Cristo, viniendo antes de que la guerra, el hambre y las enfermedades, etcétera, golpean la tierra. Qué ridículo tal ignorancia y mal entendimiento de se ha oscurecido el tiempo, ¿no es cierto?, del regreso glorioso de Jesucristo, descrito en Apocalipsis 9, 11 al 16. Esta no es sino una forma más que la religión falsa. El otro caballo blanco ha engañado a muchos cristianos profesos. Antes de proseguir, leamos más de las respuestas de Cristo a sus discípulos en Mateo 24. Esto nos prepara para ver más allá el paralelo preciso entre ella y el Apocalipsis 6. Nótese cuidadosamente, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbe, porque es necesario de que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principios de dolores, versículos del 6 al 8. Cristo, bendita sea la gloria del Señor, ¿no es cierto?, da una respuesta directa a una pregunta directa. Los eventos que él describe no requieren interpretación. De hecho, estos son la interpretación de Cristo del Apocalipsis 6. Al tenerlas en mente a medida que leamos la apertura de los sellos restantes, tenemos a Cristo diciendo por anticipado lo que estamos viendo y lo que significa los símbolos. Todo el misterio es eliminado. El mismo Cristo no daría dos versiones diferentes de lo que sucede inmediatamente antes de su regreso. Él no les diría una cosa a sus discípulos del primer siglo y les diría una explicación completamente diferente a sus siervos del siglo XXI. Esto debería ser obvio. Pero es importante entender que solo ahora, después de casi 2000 años, el libro de Apocalipsis puede ser abierto al completo entendimiento para todos aquellos que escuchen la palabra. Siempre ha estado allí, pero su significado ha estado sellado hasta el fin de los tiempos. En efecto, Cristo ha dado una noticia por adelantado, titulares de periódicos, de eventos que ahora están justo delante. Mateo 24, junto con Marcos 13 y Lucas 21, conforman lo que comúnmente es llamado la profecía del Monte de los Olivos, porque Cristo la pronunció mientras estaba sentado con sus discípulos en el Monte de los Olivos. La totalidad de estos 3 capítulos contiene mucha más información que solo Mateo 24 del 3 al 8, pero aún no estamos preparados para discutirlo. En Juan 1, Cristo es mencionado como el Verbo,
Compare el versículo 1 y el versículo 14. El verbo es traducido de la palabra griega logos, que significa vocero. En realidad Jesucristo no solo inspiró en Mateo 24 y Apocalipsis 6, sino que también la Biblia completa. Para aquellos con ojos para ver y oídos para oír, en Mateo 24 Cristo está revelando en lengua clara el verdadero significado de los símbolos registrados en Apocalipsis capítulo 6. Por eso, entender la última oración es la clave singular más grande para entender el libro completo de Apocalipsis. Las parábolas son muy parecidas a los símbolos. Ambos son distintos de las cosas o figuras reales que están siendo descritas. ¿Cómo explicamos, aunque la mayoría cree que Cristo habló en parábolas para ilustrar su significado? Él dijo lo contrario en Marcos 4, del 10 al 12. Cuando estaban discutiendo la parábola del sembrador y la semilla, la razón real por la que Cristo habló en parábolas fue para esconder su significado. Lo mismo es cierto de los símbolos. Es el uso de otros símbolos en Apocalipsis 6 lo que mantuvo la profecía cerrada o sellada. Si usted lee en el relato de Marcos, encontrará que Cristo explica la parábola del sembrador privadamente a sus discípulos. Eso es exactamente lo que él hizo en Mateo 24. Él explicó privadamente a sus discípulos de entonces y para sus discípulos del tiempo del fin el significado de los símbolos de Apocalipsis capítulo 6. Cuando los discípulos quisieron entender los eventos que precederán al regreso de Cristo, ellos le preguntaron a él, no a alguien clérigo o teólogo mal informado, quien no habría tenido idea de lo que se está hablando. Usted puede hacer lo mismo. Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, lo dice Hebreos 13:8. Lo que Él les está revelando a los discípulos mucho tiempo atrás es igual de verdadero como nosotros hoy. Y los eventos están profetizados a ocurrir en nuestros tiempos. Por lo tanto, si los discípulos del primer siglo deseaban saber la respuesta a su pregunta de Mateo 24:3, ¿cuánto más deberían los discípulos de hoy querer entender claramente lo que afectará directamente su vida? Entiendan un punto final acerca de la explicación de Cristo sobre la apertura de los sellos. Cada uno representa una tendencia profética que comienza y permanece continua desde el momento en que se abre todo el camino hasta su segunda venida. En 2 de Corintios capítulo 11, versículos del 13 al 15, Pablo registra cómo los falsos ministros o falsos cristos hacen su trabajo, engañando, defraudando, causando que vasto número de personas acepten los cristos falsificados. Versículo 4. Si bien esto ha estado sucediendo por 2000 años, todos, excepto los pocos a quienes Cristo les está revelando su preciosa verdad, están completamente inconscientes de ello. Esto incluye la engañosa mala interpretación del libro completo de Apocalipsis. El caballo blanco. Muchos vendrán en mi nombre para ver una explicación mucho más detallada sobre el caballo blanco. Los falsos ministros y los engañadores
fueron profetizados para engañar a los muchos, no a pocos. Casi inmediatamente después de la muerte y resurrección de Cristo, los falsos ministros y los engañadores entraron a su rebelión verdadera. Esto es la verdadera razón por la cual Él le advirtió a cada uno de las 7 eras de los capítulos 2 y 3 con mensajes separados. El segundo sello, guerra. Cuando se abre el segundo sello, aparece un caballo rojo. Cuando abrió el segundo sello, ¿no es cierto?, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio gran poder, ¿no es cierto?, y una gran espada. Apocalipsis 6, del 3 al 4. Al igual que Cristo en Apocalipsis 19, la espada aquí se ilustra como un instrumento de guerra y para dar muerte. Este caballo y su jinete quitan la paz de la tierra. Lo opuesto a la paz es la guerra. Cuando se renueva la paz, la guerra es lo que permanece. Esto representa las guerras y rumores de guerra, ¿no es cierto?, a los que Cristo se refería en Apocalipsis 24, 6. Hasta ahí nos vamos a quedar en esta parte 4 de la enseñanza.